hablamos de los regímenes, hablamos de la distribución de las precipitaciones, de las presiones, de los centros ciclónicos y anticiclónicos. Entonces, como tema fundamental, que está muy relacionado a lo que es la precipitación, es cómo ejerce esa influencia la distribución de la presión en el mundo. Entonces, primero vamos a definir qué es la presión atmosférica. La presión, por definición, ¿qué es? Es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área que ejerce esa fuerza, ¿no es cierto? Si yo mal no recuerdo, esa es la definición de presión. Y la presión atmosférica sería, la fuerza está dada ¿por qué? Por el peso de esa mezcla de gases que compone a la atmósfera y que la ejerce sobre la superficie de la Tierra. Esa sería la presión atmosférica. ¿Qué no pasa? No sé por... Ah, ahí está. Bueno, estas serían las unidades en las que se expresan, ¿no es cierto?, milímetros de mercurio, de acuerdo al aparato que lo registre. Lo común es hablar en milibares o atmósfera, y en los últimos tiempos hablamos de pascales o hectopascales. Y ahí tienen las transformaciones que representan las distintas formas de expresión que tiene la presión atmosférica. Una vez que se obtienen esas mediciones por los aparatos en las estaciones, estas se reducen a nivel del mar y a 45 grados de latitud. Bueno, vamos a ver la importancia que tiene la presión atmosférica, y en función de eso, primero como factor climático, porque dijimos que la variación de la presión atmosférica, que originan los centros de alta y baja presión, son los que van a determinar la dirección y la velocidad de los vientos. Los centros anticiclónicos o de alta presión son los que se distribuyen en la faja planiférica, toda una faja de centros de baja presión a los 0 grados, a los 30 hay fajas de alta presión, luego a los 60 hay otra de baja, y a los 90 otros de alta. Después vamos a ver cómo se distribuye. La medición, ustedes ya lo vieron en la parte práctica, el trabajo práctico número 1, se utiliza el barómetro de Torricelli o el de Fortin, y el barógrafo, que es el que registra la presión durante todo el día. ¿Cómo represento los distintos datos de registros de presión? Es a través de la unión de los puntos de igual presión, que se llaman isobaras. Así como en precipitación se llaman isoyetas y las temperaturas isotermas, las isobaras son la línea que une puntos en la superficie terrestre, reducida siempre al mar, y que tienen un mismo valor. ¿Ven ahí esos centros de alta presión que están marcados en azul? ¿Sí? Serían esos que hablamos semipermanente, que se mueven y que tienen influencia en nuestro país. Aquí en esta vemos cómo se distribuye en la superficie terrestre los distintos centros de alta presión, que es la que va a generar los distintos tipos de vientos. Ahora vamos a ver, aquí en esta vemos los distintos anticiclones y ciclones, cómo se distribuyen, ¿sí?, tanto en verano como en invierno, y cómo influyen en los distintos continentes. Una de las cuestiones que tiene importancia y que tiene que ver cómo van a emerger los vientos es lo que se conoce como gradiente barométrico.
que sería en esa representación de líneas isobaras, la diferencia entre las presiones de dos isobaras divididas o separadas por una distancia determinada. Recuerden siempre que el gradiente es la variación en función de altura o superficie. Entonces, a mayor presión y menor distancia, hay un aumento de la velocidad del viento. Para otros autores, esa variación de la presión o el gradiente es entre dos puntos que están distantes a 100 kilómetros. Pero el gradiente, lo importante es la diferencia de presiones entre dos isobaras y la distancia que los separa. No sé por qué, no se ve acá, no llega a verse. Uy, qué sensible que está esto. Es muy sensible. Pero, ¿estamos jugando, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. Ahí en la ecuación que decía delta de presión y abajo creo que decía delta de distancia. Sí. Que no entendí, ¿se toma distancia entre los centros de alta y baja presión o es una distancia, digamos, en altura? No, ¿Cómo en está las desplazado? isobaras. No, en las isobaras. Directamente la Listo. representación de puntos de igual presión. Ahí está, Bueno, listo, gracias. cómo varía la presión también tiene que ver, durante el día va a tener una variación, fíjense ahí en el gráfico se observa cómo a la mañana temprano es más baja, sube a las 10, vuelve a bajar, vuelve a subir. Esa es la representación de cómo varía la presión durante el día. Y también hay una variación de presión tanto en verano como en invierno, más o menos ahí se ve la hora en la que se produce la máxima y la mínima tanto en verano como en invierno. Y esa variación, y hay diferente, ¿no es cierto?, tipo de presión, ya sea en verano como en invierno. Listo, gracias, profe. ¿No? Y aquí, por ejemplo, en función del verano, invierno-verano, fíjense cómo entre julio y agosto puede haber una presión de 1016 y entre diciembre y enero hay una presión de 1008, o sea, hay más baja presión durante el verano que durante el invierno-primavera, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos que había distribución de presiones, lo cual esa emisión de los vientos que provienen de los centros ciclónicos, o mejor dicho, de los anticiclones hacia los anticiclones, podemos definir entonces que un viento o los vientos es el movimiento propio horizontal de la atmósfera, que van desde los centros anticiclónicos a los centros ciclónicos. Entonces, eso genera, ¿no es cierto?, una corriente de aire y permite el desplazamiento de ese aire de un centro anticiclónico a un centro ciclónico, es decir, de alta a baja presión. Los factores que influyen, por supuesto, tenemos fundamentalmente la radiación. ¿Por qué? Porque esta afecta la temperatura. Recuerden que la radiación se ve afectada por la rotación y la traslación terrestre, que influye obviamente en la temperatura. También tiene que ver la distribución de los continentes y mares, porque eso tiene una influencia sobre la temperatura. Y la temperatura está directamente relacionada con la presión atmosférica. Y eso es lo que genera fundamentalmente cómo
se puede trasladar las masas de aire de un centro de alta presión a un centro de baja presión. La medición de los vientos se puede dar la velocidad y la dirección por las veletas. Y ahí en ese cuadro están representadas las siglas con las que se representan las distintas direcciones. La dirección siempre es del lado donde se origina el viento. Entonces, esa dirección puede ser norte o sur, nor-noreste, sud-sudoeste, noreste, sudoeste, este-noreste, oeste-sudoeste, este-oeste, y así sucesivamente. Esas siglas me están representando la dirección que tienen los vientos. Y la velocidad la medimos con los anemómetros, que ustedes ya lo vieron también en la primera clase. Se puede expresar en metros por segundo o kilómetros por hora. Con Profe, ese... Sí. disculpe que la interrumpe. No, interrumpan todo lo que... No me pidan disculpas cuando interrumpan. La firmina de lo que dijo hasta ahora de presión y vientos, ¿en qué parte están del aula? No sé si la llegó a subir, Mariana. Ahora, de todas maneras... No, perdón, aún no lo subí. Ahora cuando actualizamos estos videos, subimos estas mismas filminas en PDF. O sea, esta clase la estamos grabando en vivo y en directo. Se va a subir la grabación de la clase y a su vez los PowerPoint, para que los tengan. Ah, Así que claro. quédense O tranquilos. sea, ¿esto es del tema de la semana que viene? No, este es tema de hoy, está relacionado, porque esto es un tema que si bien no tenemos parte práctica, son contenidos teóricos que fortalecen para la comprensión de la precipitación, la distribución y los vientos, que es importante conceptos que ustedes tienen que tener. Así que todo esto que estamos conversando va a estar grabado y va a estar subido. Ok, de una. Bueno, una forma de representar los vientos es a través de una escala que se llama Beaufort. Esta escala Beaufort va de 0 a 12 y me representa la velocidad del viento, qué tipo de viento es y cómo se simboliza. Esto lo utilizan mucho los meteorólogos. Simplemente esto nosotros lo que necesitamos es que a ustedes les quede bien grabado, que un 0 va a representar la calma y un número 12 es un huracán. Después, todo lo que va en el medio va desde ventolina, si es suave, si es leve, si es moderado, si el viento es regular, si es fuerte, muy fuerte, si es un temporal. De acuerdo a la escala Beaufort, me va a dar un 8, y eso me está representando velocidades del viento entre 62 y 74 kilómetros por hora. Quiere decir que una ráfaga de viento entre 20 y 28 es un viento moderado. Menos de 20 va a ser leve. ¿Ven cómo se ven bien claritas las escalas y el tipo de viento? Terminando con el huracán, que es una velocidad superior a los 117 kilómetros por hora. Y al lado, el símbolo, esto es lo que se pone en el mapa meteorológico, que es como una llavecita, y cuanto más líneas tenga, mayor me está representando a la escala. Bueno, entonces, ahora sí, acá podemos ver esto que estamos hablando desde hoy, lo que significa la circulación general de la atmósfera. Nosotros tenemos dos tipos de circulaciones, una que es la general y otra que es la local. Esto se refiere a los vientos. Entonces, cuando hablamos de la circulación general de la atmósfera, fíjense en el mapa de la izquierda, en el mapa, la representación, que tenemos a los 30 grados, las flechas van hacia el ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Dependiendo del origen, fíjense que una va a ir noreste y la otra es sureste, que sería el origen de nuestro hemisferio. Esos vientos son los llamados vientos alisios. Luego hay una fajita de calmas y luego aparecen los vientos del oeste. ¿Sí? Y después están
los vientos polares, que van de los casquetes polares hacia los 60 grados. Entonces, los tres vientos que forman la circulación general de la atmósfera son los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos polares. Tema de parcial. Lo tienen que saber. Y tienen que saber de dónde se producen esas fajas, que las voy a representar sobre el ecuador, fajas de baja, luego a los 30 fajas de alta, a los 60 nuevamente de baja y a los 90 de alta. En la representación de al lado se ven lo que se llaman células, que están con flechitas alrededor, ¿sí?, del mapa mundi. Entonces, cada una de esas células tiene un nombre, son células convectivas, que son las que van a generar la emisión de los vientos. En la primera es la de... ahora me olvidé el nombre. ¿Profe? Sí. ¿Me repite cuáles son los tres vientos principales? Sí, acá están las células. Alisios, los que van de 30 a 0, los del oeste y los polares. Y las tres células son, la célula de Hadley es la que corresponde a los vientos alisios. La célula Ferrel es la que corresponde a los del oeste y la célula polar a los vientos polares. ¿Por qué tiene esa orientación? Fíjense que no van paralelo a los paralelos o a las latitudes. Teóricamente yo diría, bueno, la flecha tendría que ir en perpendicular entre paralelos, sin embargo tiene cierto desvío. Y eso es por el eje imaginario, entre el eje imaginario y la inclinación que tiene la Tierra, genera en esa elíptica que va girando, hace que los vientos se desvíen hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el hemisferio norte. Ese efecto se llama efecto Coriólisis. Y aquí en este vemos cómo los centros, ¿sí?, varían según el hemisferio sur y hacia dónde giran. La dirección de un centro de alta presión tiene un sentido contrahorario, si va antihorario, es decir, va en contra de las agujas de reloj. En cambio, el centro de baja presión tiene un sentido horario, son convergentes, y los centros de alta son divergentes. Por eso uno emite y el otro capta. Entonces, por eso los vientos van desde los centros de alta presión hacia los centros de baja presión. Acá están las tres células convectivas, la de Hadley, y la de Ferrer y la polar. Y esta es la definición de fuerza de Coriolis. Se trata de una fuerza producida por la rotación de la Tierra que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan hacia la superficie terrestre. A la derecha es en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Entonces, un viento que se inicia en el sur se desvía hacia la izquierda de un operador parado de espaldas al viento. Por lo tanto, soplará desde el sudeste. En cambio, en el norte es noroeste. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora serían lo que corresponde a la circulación general de la atmósfera. Ahora tenemos la forma, dijimos, otra forma de los vientos es la de carácter de tipo local. Entonces, acá vamos a tener tres tipos de elevaciones o desplazamiento de las masas de aire a través del viento. Una por efecto térmico, que lo obliga, por diferencia de temperatura, obliga a subir. Otro el orográfico, el cual produce una obligación a ascender, y el otro es de la confrontación de distintas masas de aire, o sea, de tipo frontal.
Entonces, esos serían los desplazamientos locales. Entonces, en este cuadro lo que podemos ver en realidad es la circulación de los vientos, que son general, alisios, oeste y polares, especial, que son estacionales y locales. Los estacionales tienen que ver en qué época se dan, y tenemos el monzón húmedo, el monzón seco, la brisa del valle y la brisa de montaña. El monzón se refiere a los vientos tradicionales de la India, donde, por eso el régimen pluviométrico nuestro, que está centralizado en verano, se llama de régimen monzónico, haciendo alusión justamente a lo que ocurre con los monzones en la India. En la India, en el verano, por diferencia de temperatura entre el continente y el mar, los vientos van desde el mar hacia el continente. Por eso llueve durante el verano. Y en el invierno los vientos van del continente al mar. Y ese es el monzón seco. La brisa del valle y de la montaña es por la diferencia de presiones que se forman en la base del valle de la montaña y lo que ocurre en la montaña. De acuerdo a el momento, hay una recirculación. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Y los locales son los tres vientos típicos nuestros: el pampero, la sudestada y el viento sonda. El viento sonda, también llamado viento de tipo Foehn, de tipo Foehn, quiere decir que provienen de una masa de aire húmeda y fría y termina emitiendo hacia el otro lado de esa montaña en la que se ve obligado a ascender, como una masa de aire seca y cálida. Bueno, aquí vemos los ejemplos de recién. El monzón húmedo, que se produce en el verano, y el monzón seco en invierno. Luego, fíjense, en la brisa de montaña ocurre durante la noche, donde el centro anticiclónico, por la temperatura, se forma a la noche en la cima de la montaña, y entonces en la noche, en la base de la montaña, es decir, en el valle, recibe la brisa que viene de la altura. Y durante el día es a la inversa, se invierten las presiones, y entonces la circulación es desde el valle hacia la cima de la montaña. Esos son los estacionales. Dentro de los locales tenemos el pampero, que es un viento que proviene del oeste, es un viento frío y seco. Generalmente se dice que es un viento que despeja el tiempo. Ahora, si el pampero sopla después de una helada, no estabiliza el tiempo. Y el otro viento típico nuestro es la sudestada. La sudestada se genera por la depresión que se forma en el Río de la Plata, ¿sí? Donde los vientos pueden llegar a 35 kilómetros por hora, tienen dirección sudeste, son precipitaciones persistentes, de bajas temperaturas, la sudestada es la típica del invierno, ¿no es cierto? Y no se va la sudestada hasta que no sopla, ¿quién? El pampero. Digamos, temporalmente, de mayor frecuencia ocurre ahora, puede ocurrir ahora, en octubre, y de mayor intensidad durante los meses de invierno, en pleno junio. Y ahí se ve, de acuerdo a la distribución de las isobaras, cómo se presentan los chaparrones, los frentes, a medida que avanza este viento que proviene desde el sudeste. Y el otro típico local nuestro es el sonda. Bueno, el sonda, dijimos, en la imagen de la izquierda puede provenir de una masa de aire que esté a 20 grados y un 50% de humedad relativa, lo cual, al chocar con la montaña, ¿qué ocurre? Ocurre que se ve obligado a ascender. En esa ascensión se produce un adiabático seco.
Entonces, ¿cuánto les pregunto? ¿Cuánto va a enfriar cada 100 metros de altura? Si sube en la primera parte de la montaña como un adiabático seco. ¿Cuánto enfría un adiabático seco? 1 grado cada 100 metros. 1 grado cada 100. Entonces, rápidamente va a alcanzar la saturación, va a seguir ascendiendo. Entonces ahora asciende como una masa de aire húmeda, ¿sí? Porque está saturada, y va a descargar la humedad. Ahora, en ese ascenso, para alcanzar la saturación, enfría como un adiabático húmedo. Entonces, ¿cuánto va a enfriar? A medida que sube. En el primer tramo subió, enfrió 1 grado cada 100. En el segundo tramo, ¿cuántos grados cada 100? Adiabático húmedo. 0,55. 0,55. Entonces, fíjense, en el primer tramo, como está ahí en el dibujo, enfría 1 grado cada 100. Y después 0,5 cada 100. Bien, descargó todo, y esto ocurre, fíjense, pongamos el Aconcagua, entonces del lado chileno descargó toda la humedad. Llega a lo alto, con una temperatura en forma de nieve, ¿no es cierto? Esa masa de aire fría empieza a descender. Y en todo su trayecto, ahora como descargó la humedad, es una masa de aire seca. Entonces, en todo el trayecto, ¿cuánto enfría? ¿Cuánto calienta, perdón? Es un adiabático seco. ¿Cómo? ¿Saben lo de enfriamiento y no saben lo de calentamiento? ¿Cuántos grados aumenta cada 100 metros en un adiabático seco? Si subió y enfrió 1 grado cada 100, ¿cuánto calienta ahora? Adiabático seco. ¿No sería, profe, el equivalente? ¿El equivalente de subida, el mismo que el de bajada? Exactamente, pero fíjense que acá es todo el trayecto 1 grado cada 100. ¿Sí? Porque seca totalmente. Entonces, si la montaña tiene 4.000 metros, fíjense que llega con una temperatura de 40 grados y una humedad relativa muy baja. Por eso el sonda es un viento cálido y seco que cuando pasa arrasa y produce mucho daño. Pero esa es la explicación física de los dos momentos, cómo se enfría y satura del lado chileno y qué pasa cuando llega del lado de la República Argentina. Entonces, esto es importante que les quede bien grabado, de acuerdo también al gráfico de al lado, que lo representa bien. En el primer tramo, enfría 1 grado cada 100, luego 0,5 cada 100. Pero en el descenso, el aumento de la temperatura, al ser seca la masa de aire, el calentamiento es adiabático por comprensión. Del lado chileno se expande y del lado argentino se comprime, como todo gas. Es un gas, no se olviden que una masa de aire es un gas. El adiabático seco, entonces ahora aumenta la temperatura 1 grado cada 100. ¿Les quedó claro? Estos son temas de examen, Bueno. Bien, entonces vimos presión, vimos qué pasaba con los vientos. Ahora vamos a ver qué pasa con las masas de aire, porque hablamos que un frente se conformaba por la unión de dos masas de aire, pero no hemos definido qué es una masa de aire. Entonces, una masa de aire es un volumen de aire que tiene determinada homogeneidad en cuanto a su temperatura y humedad. Por eso podemos hablar de una masa de aire cálida y húmeda o seca y fría, dependiendo.
esa condición de homogeneidad va a hacer que permanezca inmóvil o que se empiece a mover lentamente por una región. La importancia que tienen las masas de aire es que a medida que avanzan sobre una región, producen los cambios del tiempo. Y esto es algo que utilizan mucho los meteorólogos para los pronósticos, justamente. Bien. ¿Cómo se forman? ¿O cuál puede ser el origen de las masas de aire? Bueno, ocupan grandes extensiones y uniformes en todo el planeta. Entonces vamos a tener masas de aire en los trópicos, masas de aire en las latitudes medias y masas de aire en los polos. Entonces, evidentemente, las que vienen de los trópicos van a ser cálidas y las que vienen del polo van a ser frías. Entonces, cuando la temperatura de la masa de aire con respecto a la temperatura de la zona por donde están pasando, como dijimos que a medida que avanzan, influyen sobre la zona o la superficie que tocan, vamos a tener masas de aire frías o masas de aire caliente. Las masas de aire fría, la temperatura de la masa de aire es menor a la temperatura de la zona donde van a ir pasando. Por lo tanto, estas masas de aire producen inestabilidad en el tiempo, generan nubosidad y hay mucho movimiento convectivo. Las masas de aire calientes, cuya temperatura de masa es superior a la temperatura de la zona, por el contrario, tienden a la estabilidad del tiempo. Por eso es que los meteorólogos, a medida que van avanzando las masas de aire, ellos van diciendo, avanza una masa de aire frío, se espera tal y tal situación meteorológica. ¿Por qué? Porque justamente por la temperatura que tiene esa masa de aire que va avanzando, es lo que puede ocurrir en la zona donde va a pasar esa masa de aire. Las masas de aire las podemos clasificar por su origen, que pueden ser polares, ecuatoriales o tropicales. Las tropicales, a su vez, pueden ser marítimas y continentales, de acuerdo a donde se ubique en la masa de aire. Por el área que invaden, son masas de aire frío o masas de aire caliente, también pueden ser marítimas o continentales. Por su estabilidad, inestables o estables, que tiene que ver, dijimos recién, por la temperatura. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura que aparece al lado de cada clasificación de masa de aire, en los ejemplos que se dan ahí, dice que esa masa es una masa de aire ecuatorial, caliente y estable, de acuerdo a las nomenclaturas. Y así sucesivamente los distintos tipos de ejemplos. Las letritas o nomenclatura que están al lado es lo que los meteorólogos sobre un mapa van a tener ubicadas las distintas masas de aire, como vienen avanzando. Y bueno, volvemos otra vez acá a esto que yo les decía, que estaba al final, que es, volvemos a repetir entonces, conociendo ahora que es una masa de aire, cómo puede ser y cuál es el efecto que produce a medida que avanza, entonces decimos que un frente es la zona de encuentro de dos masas de aire de diferentes características, temperatura y presión. Y pueden ser frente frío o caliente, originada por la masa de mayor velocidad, es decir, si la del frío se mete como una cuña y la hace ascender, va a ser un frente frío. Si se monta una masa de aire caliente sobre una fría, que tiene mayor velocidad, y la desplaza, va a ser y produce precipitaciones provenientes de un frente caliente. El ocluido es cuando el frente frío alcanza un frente caliente y desplaza la masa cálida. No necesariamente va a haber precipitación. Y la estacional no acusa movimiento. Y aquí vemos la representación de lo que sería un frente cálido. Ven cómo se va desplazando, cómo viene moviéndose el aire caliente y cómo va a ir produciendo la precipitación, que es lluvia suave.
esa figura de ondulada es la que representa el frente, y la otra, una es frío y el otro es caliente. Ahí está la representación de todos los frentes, el frente cálido, el frente frío, ¿sí? El frente estacionario, y la última, oclusión de un frente frío y oclusión de un frente cálido. ¿Mm? Creo que esta es la última filmina. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta tienen? Hoy fue una clase más meteorológica que climática, ¿no? Pero bueno, son temas que tenemos que conocer. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, profe, si en el cuestionario de hoy va a haber preguntas sobre estos temas que todavía no pasaron al aula. No sé quién preparó el cuestionario, pero se va a subir, así como vinimos subiendo, vieron, contenidos teóricos de lectura. También se preparó un material que involucra estos temas. Así que van a tener toda la información para poder desarrollar el cuestionario. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, acá. Cuando dijiste los vientos generales, que empezaste a decir que cada uno tenía una célula, no entendí qué es una célula. Es una célula, era esa representación, a ver si está acá, ¿no? A ver. A ver si... es una célula convectiva. Es esa representación de que de acuerdo a la... A ver... Presentación... Bueno, no sé por qué no la puedo compartir ahora. Ah, espera. A ver si está acá. Acá era en esta o en la otra. Acá. ¿Ven? Ahí está. ¿Ves ahí? Dice célula de Ferrer, célula que en esta otra, acá, se ve, esto sería, perdón. Pero, esto es una célula. ¿Ven? Que marca cómo se va moviendo el aire, el viento, ¿sí? Entonces, después aquí explica que la de Hadley, que va desde los 0 a 30 grados debido al efecto Coriolis, el transporte del calor y las masas de aire en latitudes medias y altas está determinada por los frentes de aire cálido que vienen del sur y generan los vientos alisios. Por eso, yo les decía que la célula de Hadley es la que la que tiene influencia en cómo se transporta el calor o cómo emite el viento, cómo va desde los 30 a los 0 grados. ¿Sí? Y la de Ferrer es la que va sería la de los vientos del oeste, y la polar, la de los vientos polares. Pero es eso que se representa aquí, son las células convectivas. Esto. Aquí, esto. ¿Lo ven? Esto que se ve acá. ¿Se quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? De mi parte no, profe. Se nos pasó volando la hora que tienen que dar la parte práctica. Tomé muchas horas de lo que más tiempo me llevó.
Bueno, descansen 5 minutos y seguramente ahora se conectan en las comisiones para que les den las consignas de elaboración de la práctica.